Buenas tardes, bienvenidos a la segunda charla del mes de FemCare, gracias a Atena y Saba. Em, Ahora vamos a tener a la doctora Karen con su tema sobre la alimentación durante el periodo. Vamos a estar contestando las preguntas que surjan durante la charla. Al final, y por favor, en cuanto les vayan surgiendo las preguntas, nos las van dejando en el chat. En cuanto a regalías, vamos a estar rifando una charla con la doctora, bueno, una cita con la doctora Karen para todos los que estén en la charla. Entonces, por favor, se esperan hasta el final. Y también la regalía que les llegó junto con el correo sobre el examen de orina. Cedo la palabra a la doctora. Hola, hola. Bueno, muchísimas gracias a las que se conectaron. Estoy muy feliz de estar aquí. Nada más, bueno, no puedo poner la cámara porque me sale que no está habilitado por el anfitrión. Entonces, si me puedes dar chance, porfa, para ponerla. Ahora sí, ya me pueden ver. A mí me gusta que me vean porque es diferente a la virtualidad, hace que nos sintamos un poquito de lejos, pero cuando pueden verme por cámara nos da un poquito más de cercanía. Nada más creo que acá están accediendo más personas, entonces voy a ir admitiendo cualquier cosita, me avisan. Entonces, nada, muchísimas gracias por el espacio, gracias a las que se conectaron. Realmente estoy muy feliz de estar aquí. Esta es una clase que a mí me encanta dar. Es una charla súper importante para todas las mujeres. Entender, no solamente entender el ciclo menstrual, sino cuáles son las herramientas que podemos tener día a día para mejorar nuestro ciclo menstruante ovulatorio, que es algo que nos va a beneficiar no solo en la etapa fértil, sino también en la transición hacia la menopausia, por si alguna que está conectada ya está en menopausia o bien está cercana a la menopausia. También es muy beneficioso que utilicemos todas las herramientas que voy a hablar hoy acerca de la nutrición antiinflamatoria y también acerca de los suplementos que son importantes para nosotras, las mujeres, en cualquier etapa de nuestra vida. Sigo admitiendo chicas, eso me emociona. Aquí se acaban de unir 3 más, entonces bienvenidas a esta clase que nos regala Saba, Tena y Laboratorio Chandy. Muchísimas gracias nuevamente por la colaboración, para estar abiertos siempre a educar y a dar educación en salud, que es tan importante para nosotras. Voy a dar inicio a la sesión. Si por ahí alguna quiere ingresar y no la estoy viendo, entonces porfa me avisan por el chat o me interrumpes por aquello que yo no la vea. Entonces vamos a compartir pantalla. Bueno, para contarles un poquito de mí, mi nombre es Karen, yo soy la doctora Karen Bedel, soy médica integrativa, me dedico sobre todo a la salud integral de la mujer, a trabajar tanto hormonas como la parte digestiva, siendo tan importante para nuestra función general metabólica, para nuestro ciclo menstrual, por supuesto, para la transición hacia la menopausia y por supuesto para nuestra salud integral, que es algo que también vamos a conversar a lo largo de la sesión, que el cuerpo va más allá de solamente pensar en menstruar y que es importante que lo sepamos porque muchas veces o por muchos años pensamos que el evento más importante de nuestro mes es el sangrado. Sin embargo, hoy entendemos que hay un montón de cosas que surgen alrededor de nuestro sangrado, tanto la ovulación como los cambios hormonales, como incluso el tema de nuestra digestión, que por supuesto nos va a beneficiar o bien a causar malestar. Entonces, es importante.
También tengo estudios en lo que es nutrición clínica y por eso el día de hoy yo les traigo una charla enfocada en nutrición en cada etapa de la menstruación, siendo importante para nuestra salud, por supuesto, y para todas las etapas en que nos encontremos hormonales. Siguen ingresando, chicas, qué lindo, estoy muy feliz. Ok, por supuesto, aquí está otra persona que seguimos ingresando, admitiendo. Por supuesto, agradecerle nuevamente a Saba, a la línea Saba Sensitive, que por si no lo sabían, Saba Sensitive es una de las líneas que más me gusta recomendar porque es 70% a base de plantas, cosa que si hay alguna persona que padece de alergia, sensibilidad o problemas con las toallas, esta es una excelente opción. Incluso para hablar de pH vaginal y de jabones también es una excelente opción. Entonces, agradecerle, por supuesto, por el espacio que nos regala para la educación, que es muy importante que sigamos creciendo y que sigamos aprendiendo juntas, que por supuesto para poder prevenir, para poder gestionar nuestra salud, es muy importante conocernos y conocer el cuerpo. Por eso yo siempre les digo que el conocimiento es poder, porque entre más yo conozca de mi cuerpo, de mi ciclo, de cómo se comporta, mejor voy a poder resolver diferentes cosas o por supuesto sentir cuando yo estoy en un desbalance y poder consultar a tiempo, que es muy importante que cuando vayamos a consultar con un médico yo sepa en dónde estoy y lo que estoy sintiendo y por supuesto lo que me está pasando para que sea más fácil la comunicación y por supuesto para que haya una mejor asesoría. Entonces, todas estas son herramientas que yo les digo, chicas, agarren una libreta, anoten todo lo que necesiten anotar para que después hagan preguntas también, pero por supuesto para que tengan este material a mano. De hecho, yo les digo que si necesitan tomar fotos de diferentes cosas, porque van a ver que yo les tengo hasta lista de compras de supermercado. Entonces, por supuesto, háganlo porque es un momento que tienen que aprovechar. Aprovechen este espacio que nos regala Saba y en conjunto con Laboratorio Chandy, que es tan importante, y aprovechen un montón. Entonces, bueno, vamos a comenzar. A mí me gusta mucho llamarle al ciclo, siempre nos enseñaron a decirle ciclo menstrual, pero yo siempre les digo qué nombre le ponemos al ciclo menstrual. Puede ser distinto, realmente es algo que dependiendo de cómo yo me encuentre y de lo que yo esté pasando, puedo ponerle un diferente nombre. A mí me gusta mucho decirle ciclo menstruante ovulatorio, ya que la menstruación necesita una ovulación. Si tal vez aquí hay chicas que están utilizando algún método anticonceptivo, están utilizando pastillas anticonceptivas o algún dispositivo y no tienen su ovulación, igual es importante, entonces ahí sí le podemos llamar ciclo menstrual o ciclo sangrante, no sé, podemos poner el nombre que queramos realmente, o si estamos en una transición hacia la menopausia, también el ciclo se convierte distinto, ahora empieza a cambiar, empieza a variar y es algo que pues nosotras podemos hacer más personal y más nuestro, y que sea pues algo, sigo admitiendo chicas, perdón, que sea algo que nos identifique a nosotras también como mujeres. Entonces, bueno, hoy vamos a ver las fases del ciclo y cuáles son aquellos nutrientes y suplementos que nos pueden beneficiar en cada etapa. Y van a ver que yo lo divido en 4 etapas y es algo que voy a explicar a lo largo de la charla para que sea más fácil de comprender y por supuesto de captar. Pero a final de cuentas van a ver que es súper sencillo, que les pongo incluso hasta un resumen para que sea fácil de digerir porque es mucha información, pero que definitivamente va a ser muy útil. Esta frase, a mí me encanta empezar con esta frase, esta charla, la salud hormonal se siente. Y yo sé que tal vez hay más de una que está acá conectada, que puede sentirse identificada, que puede sentir su premenstrual, que puede sentir su energía durante el ciclo, o bien que tal vez están con pastillas anticonceptivas y a veces se sienten diferentes, o bien que tienen alguna condición, hipotiroidismo, algún problema con su tiroides, algún problema hormonal y también han llegado a sentir diferentes síntomas, o bien, que es algo muy importante, tal vez no tienen ninguna condición específica, pero tienen distintos síntomas que no las hacen sentir del todo bien. Y eso es muy importante porque a veces tal vez tenemos mucho cansancio, caída de cabello, no me siento completamente balanceada, me siento diferente, me siento saturada, tal vez con este famoso brain fog, tengo diferentes síntomas que no comprendo, me hago exámenes de sangre, de hormonas y de todo y todo le sale bien.
Entonces simplemente no entendemos qué pasa. Y ahí es donde yo les digo, las hormonas se sienten definitivamente, aunque tus exámenes en sangre estén bien, es un tema de cómo tu cuerpo responde a tus hormonas y no necesariamente la concentración en sangre. Y es algo que a lo largo de la charla vamos a entender mejor, pero que definitivamente podemos usar las hormonas a nuestro favor y que sean aliadas y no enemigas, porque nos han acostumbrado mucho a nosotras a decirnos que estamos hormonales o que estamos con la regla o que estamos premenstrual o estoy en premenstrual y tal vez nos achacamos muchas cosas, ¿verdad? Que realmente no debería ser así. Podemos usar nuestras hormonas definitivamente a nuestro favor, ¿cómo? Potenciándolas. ¿Cómo las potenciamos? Con una correcta nutrición y con una buena suplementación, que van a ver chicas que si no están ante suplementación aún, definitivamente hay un antes y un después, donde pueden sentirse completamente distintas y que es algo que también quiero que les quede y que les genere como esa curiosidad de indagar qué es lo que mi cuerpo necesita para definitivamente estar balanceado y sobre todo a escuchar esas señales, a escuchar lo que mi cuerpo me está diciendo y a poder gestionarlo, porque muchas veces nos acostumbramos a normalizar todo, a normalizar síntomas, a dejarlo pasar, ay, de por sí yo, de ahí siempre que me viene la regla, yo ando con colitis y siempre estoy inflamada y esa es mi normalidad porque así me lo enseñaron, o me duele un montón y eso es, me toca acostar todo un día en la cama y esa es mi normalidad y realmente no, debemos trabajarlo para que podamos tener la vida lo más plena posible y que nos demos cuenta que un ciclo menstrual no debe ser algo que nos incapacite o que nos afecte, sino más bien algo que nos dé beneficios. Estas gráficas las voy a ir abordando a lo largo de la charla, entonces acá vamos a tener la primera. Esta gráfica, a mí lo que me gusta enseñarles es que definitivamente nuestras hormonas son fluctuantes, o sea que cambian día con día. Aquí tenemos como una línea de 28 días pensando en un mes completo o en un ciclo, donde podemos ver que las hormonas hacen diferentes curvitas que constantemente están cambiando, que tenemos una primera fase que es una fase folicular y una segunda fase que es una fase lútea. Así se llaman las dos fases del ciclo menstrual, que lo que divide la primera fase de la segunda es la ovulación. Aquí, chicas, es importante que estamos hablando de un ciclo natural donde no esté bajo ningún efecto anticonceptivo o bajo ninguna hormona sintética. Esto lo vamos a comprender bien y no importa si ustedes están usando pastillas, pero es importante comprender qué pasa en mi cuerpo de forma natural para saber que cuando yo utilizo una pastilla, qué es lo que está sucediendo. Entonces eso es lo que me gusta, que sepamos qué sucede, o por si las quiero dejar, o bien por si quiero un embarazo, o bien diferentes situaciones de la vida. Entonces podemos ver que las hormonas definitivamente van variando en las diferentes fases y es algo que vamos a aprender hoy de día con día, cómo cambian, cómo fluctúan y por qué eso sería importante para nosotras, qué hormona predomina, cómo puedo potenciarla, qué es lo que estoy sintiendo y por qué. Estas hormonas que están aquí abajo son las 4 más importantes de nuestro ciclo menstrual ovulatorio, donde tenemos el estrógeno y la progesterona, que son hormonas ováricas, o sea, nuestro ovario las libera gracias a qué? A un estímulo. ¿Un estímulo de dónde? De una glándula que se llama glándula hipófisis en nuestro cerebro, que a mí me gusta explicarles algo así. La glándula hipófisis es como pensar que hay una orquesta y que el director de esa orquesta o el que dirige la orquesta es esa glándula propiamente. Entonces, esa es el que dirige la orquesta decide quién libera, a quién no libera, cuál estimula y cuál no estimula. Y todo tiene que estar en sincronía perfecta para que la orquesta suene bien. Más o menos algo así me gusta hacer la analogía para comprenderlo. Y esas dos hormonas que se liberan en esta glándula en nuestro ciclo menstrual es la FSH y LH que hoy vamos a conversar. Y de esta manera tenemos estas 4 que son las más importantes para nuestro ciclo. Eso no quiere decir que no hayan otras hormonas, pues que interfieren o que pueden interferir pensando en hormonas del estrés, el cortisol, pensando en la serotonina, pensando en las hormonas tiroideas, que la clase de hoy no nos da el tiempo para hablar de todas las hormonas en sí, pero siempre me gusta dejarles ahí como la idea o como que sepan que todas estas otras hormonas, las de la tiroides, las del estrés, pueden afectar nuestro ciclo menstrual por la única razón que si hay un desbalance en ellas,
van a afectar al director de la orquesta, que es la glándula hipófisis, que por supuesto nos va a afectar entonces el funcionamiento del ovario. Eso es básicamente como a grandes rasgos lo que sucede. Esta imagen que tienen aquí, me gusta ponerla porque realmente somos cíclicas, no es una línea. Generalmente uno puede ver esto siempre en los libros o si buscan en internet cómo es un ciclo menstrual, pero debería ser circular porque somos cíclicas. Una vez que termina un ciclo, comienza otro. Es más fácil de comprenderlo cuando lo vemos de esta manera y es más fácil identificar cada fase de las que yo les voy a conversar hoy. Y además, cuando ustedes planifican de forma natural o tienen una aplicación en su celular o bajan una aplicación específica para el ciclo, generalmente esto es lo que se intenta hacer, un ciclo. Hay libros también o formas de registrar el ciclo en circulitos, que es lo más sencillo, porque nos hace ver más fácilmente cómo es mi mes. Entonces, para comprenderlo bien, ya vimos que son dos fases que se dividen por la ovulación, pero yo hoy les voy a compartir a ustedes 4 fases de ciclo. Una primera fase, que es esta rojita, que es el sangrado o la menstruación. Una segunda fase, que son los días seguros que dice aquí, que es la periovulación o el periodo que se acerca a la ovulación. Una tercera fase, que va a ser la ovulación. Y una cuarta fase, que es el premenstrual. De esta forma, nosotros podemos dividir nuestro mes en 4 e ir sintiendo cada momento, sentir mi menstruación, sentir mi preovulación, sentir mi ovulación y sentir el premenstrual. Es más sencillo y además podemos ver cómo con la nutrición y suplementos podemos potenciar cada una de ellas para que sean lo más beneficiosas para mi cuerpo y me permitan vivir plena en el día a día. Voy a comenzar a grandes rasgos, que es la fase folicular, que ya más o menos se las expliqué. Yo hablo mucho por aquello, pero aquí se las tengo también en una diapositiva, lo cual hace que también lo podamos captar mejor. Pero definitivamente lo vimos anteriormente, la fase folicular va desde el primer día de menstruación hasta el día que voy a ovular. O sea, es todo ese primer periodo que, como vimos, yo lo divido en 2 fases, menstruación y periovulación. A esta fase también se le llama fase proliferativa, por si alguna vez lo han escuchado así. Y la razón es que prolifera el endometrio, o sea, esta fase hace que mi endometrio empiece a proliferar y a aumentar de grosor para que en algún momento ese sea mi sangrado. Entonces quiere decir que están pasando 2 cosas al mismo tiempo. A nivel de mi ovario se llama folicular porque los folículos crecen día con día hasta romperse y ovular o hasta madurar y ovular. Y a nivel endometrial prolifera mi endometrio para que aumente mi sangrado, ¿verdad? O empiece a formarse mi sangrado, que va a ser el sangrado menstrual del siguiente ciclo. Algo así para comprenderlo mejor. Es importante que en esta fase puede cambiar el flujo, después de que menstruamos puede cambiar el flujo y poder ver que está más pegajoso, un poquito más grumoso, a veces un poquito blanco. Y definitivamente el flujo ovulatorio, que lo vamos a conversar hoy en la fase de ovulación, que es mucho más elástico, resbaloso, si alguna lo ha identificado, puede notar y saber que es completamente distinto. En esta fase folicular, chicas, predomina el estrógeno, como vimos en en el primer diagrama, y como predomina el estrógeno, se dice y se entiende y se siente que el estrógeno es una hormona que nos mantiene con energía, que nos mantiene con fuerza, que nos mantiene como con más vitalidad, es una hormona diferente. Y es un momento donde yo les digo, generalmente hay más energía, podemos permitirnos hacer un poquito más de ejercicio incluso más intenso, porque en el día a día lo vamos a sentir así. Esta FSH que les mencioné, en realidad se le llama folículo estimulante, como les dije anteriormente, es la que se libera en la glándula hipófisis y es la que estimula los folículos del ovario para que crezcan y maduren. En realidad, nuestro cuerpo escoge cuál es el folículo que está listo, preparado y en buenas condiciones para madurar y ovular. Él decide cuál. Puede ser de un lado, puede ser del otro. Si alguna tiene solo un ovario, pues de ese ovario. Si alguna, pues si tiene los 2 ovarios, él decide cuál es el que va a madurar y no lo podemos saber. Mes a mes es distinto. Y sí es importante que cada vez que los folículos van creciendo, o sea, cada día que estos folículos van proliferando, esos mismos folículos son los que liberan estrógeno.
en unas celulitas que se llaman células de la teca. Entonces, ese estrógeno que se va liberando en los folículos es el que estimula mi endometrio. Entonces, vean que todo funciona con una sintonía perfecta. Mi glándula estimula el ovario para que los folículos empiecen a madurar y crecer. Conforme van creciendo, mis folículos o las celulitas de los folículos van liberando cada vez más estrógeno para que aumente el grosor del endometrio o las arterias que están en el endometrio para que eso vaya a ser mi sangrado en algún momento. Todo el ciclo está pensado para que en algún momento se pueda sostener un embarazo. Quiere decir que ese grosor del endometrio es importantísimo para que un embarazo se pueda dar o para que un embrión se pueda implantar ahí, en ese lugar donde está grueso, lleno de sangre, que es rica en nutrientes y que ahora vamos a ver. Aquí les explico un poquito también de los estrógenos, que es lo que les mencioné, que es el que prepara el útero básicamente para la fecundación o bien para el sangrado. Y hay algo muy importante que también me gusta mencionarles, y es que el estrógeno en nosotras interviene en el metabolismo de grasas. Es muy importante que cada molécula de estrógeno viene de una molécula de colesterol. Quiere decir que nosotras necesitamos niveles de colesterol adecuados y correctos, o sea, el colesterol bueno, para poder formar buenas hormonas. Y eso es muy importante porque a veces podemos ver que el estrógeno se ve afectado cuando no hay niveles de colesterol adecuados, llámese un ejercicio excesivo o llámese una nutrición muy mala. Y entonces este estrógeno al verse afectado puede generar diferentes alteraciones en el ciclo menstrual, ya sea que no tenga menstruación o bien que tenga sangrados excesivamente abundantes. Y ahí podemos entender cómo el cuerpo es completamente integral y es muy importante cómo con la nutrición, al mejorar niveles de colesterol y al mejorar esa función, mejora la calidad del estrógeno, que eso es muy importante también. El estrógeno es el responsable en nosotras de la distribución de la grasa corporal. Por eso nuestra distribución de la grasa generalmente es un poquito distinta al del hombre. Tenemos una grasa que va más hacia las caderas, que es donde se acumula más grasa, porque es una grasa de fuente estrógeno, que debe también estar en cantidades correctas, porque si empezamos a aumentar mucho el tejido graso también produce un tipo de estrógeno que no es muy beneficioso. Y por eso es importante el ejercicio físico y también la parte nutricional en nosotras y en nuestro metabolismo hormonal en general. Vamos a empezar ahora sí con las fases que les mencioné antes. La fase 1 le vamos a llamar menstruación o sangrado menstrual, como le queramos llamar. La menstruación es sangre de vida, que es algo que también me encanta compartirles porque por mucho tiempo tal vez tenemos muchos mitos todavía de que la sangre es asquerosa, de que huele feo, de que es sucia, o vivimos con vergüenza o con pena acerca del sangrado, y creo que es importante, es hora ya de romper ese tabú. La sangre, como lo vieron anteriormente, es sangre que está rica en nutrientes y que la idea de esa sangre es que en algún momento nutra o le dé vida a un ser humano o a un feto. Quiere decir que definitivamente es sangre de calidad, es sangre arterial que es rica en oxígeno también. Y básicamente no es solamente sangre, contiene agua, contiene tejido del endometrio, contiene nutrientes, sales, minerales, incluso proteínas y sodio, potasio, o sea, es realmente rica en un montón de cosas y básicamente nuestro sangrado determina muchas cosas y es importante que lo intentemos o que sepamos cómo cuantificar ese sangrado. Una menstruación, digamos, regular o normal no debería exceder los 80 mililitros. A veces pensamos cómo puedo yo entonces cuantificar ese sangrado. El sangrado, nada más pensemos que si yo lleno una toalla completa, pensando en las Lady Sensitive que son ultra delgadas, si la lleno completa son 5 mililitros de sangre. 5 mililitros es apenas una jeringuita pequeña. Solo como dato general, una gota de sangre es capaz de teñir 1 litro de agua completo. A veces tal vez estamos con la menstruación, vamos al baño y vemos que toda la taza está roja, ya pensamos que nos desangramos y tal vez no, tal vez era una gotita o un poquito de sangre, pero tiñó toda el agua y entonces pensamos que es un montón de sangrado. Algo práctico para cuantificar es eso que les menciono, ir identificando cuánto lleno yo la toalla.
Un mililitro generalmente es un circulito apenas de sangre y así va un aumento, 2 mililitros, 3 mililitros, 4. Y cuando lleno completamente la toalla delgada, como en este caso Lady Sensitive, serían 5 mililitros. Y así yo puedo ir cuantificando cuántas toallas me cambio al día completas, llenas, y poder más o menos darme cuenta. Se van a dar cuenta, chicas, que no van a exceder los 30, 40 mililitros si tienen un sangrado regular, normal. Si ya excede los 40, 45, 50 o incluso llega a más de 80, ya es un sangrado más abundante. Hay mujeres que tienen sangrados de 50, 60 mililitros, que es que se cambian bastantes veces la toalla, sin embargo sigue siendo normal. Pero si ya me excede los 80, es mucha cantidad y hay que valorarlo, hay que ver qué está pasando. Es importante que la sangre cambie de color, que es una pregunta que siempre me hacen. La sangre puede ser a los primeros días mucho más oscura, mucho más negra. Eso negro que vemos es sangre oxidada del ciclo anterior. Quiere decir, chicas, y esto anótenlo si ustedes tienen libreta, que si ustedes presentan un sangrado o un manchado café, negro, oscuro, ese no corresponde al primer día de menstruación. El primer día de ciclo menstrual es el día que tengan sangre rojo vivo. Y esto es muy importante porque a veces pasa que tal vez tienen un ciclo donde solo tuvieron sangre oscura por 2 días y nunca se puso roja. Y hay que valorar qué está pasando con ese estrógeno, qué está pasando con esa progesterona. Entonces, eso sí es importante que lo anoten. El día 1 o el primer día del ciclo menstrual es cuando presentan sangre rojo fuerte. El primer día, como le mencioné, a veces, no sé, antitos de ese primer día de ciclo a veces puede haber manchado más oscuro, eso corresponde a sangre vieja del ciclo anterior. Y los últimos días, que ya también puede haber un manchado más oscuro, corresponde a sangre oxidada. A veces ustedes pueden notar también que hay como una manchita rosada o como que se limpiaron y está un poquito rosado, que es como que ya les va a venir, pero no les ha venido. Esos rosados cuando está mezclado un poquito de sangre con su flujo normal vaginal o cervical. Tampoco corresponde al primer día del ciclo, pero es que ya se está acercando a, y eso también es muy importante anotarlo. Generalmente la consistencia de la sangre es líquida, pero a veces puede tener coágulos y ojo importante que los coágulos no deben pasar de los 5 centímetros, de 3 a 5 centímetros, deben ser menor a esto, deben ser coágulos pequeñitos. Si exceden este tamaño, también hay que valorar qué está pasando. Es importante, además, que cuando ya nosotras tenemos la menstruación, empieza el ascenso de estrógeno. Yo no sé si les ha pasado antes, si alguna de aquí se siente identificada, que a veces tiene un premenstrual donde se sienten muy cansadas y más bien uno desea que ya le baje la menstruación y cuando están en el primero o segundo día de ciclo tal vez es un poquito doloroso, pero empiezan a sentirse con más energía. Su energía empieza a cambiar, se empiezan a sentir día con día mejor conforme van pasando los días y ahí es donde podemos sentir ese ascenso de estrógenos, incluso pensando en el ejercicio. Tal vez días antes de la menstruación no quieren levantarse a hacer ejercicio, están cansadas, pero una vez que les bajó la menstruación pasa 1 o 2 días y ya quieren volver a hacer ejercicio, ya se sienten más vitales, con más energía. Eso es importante también que lo anotemos y lo registremos. Para pensar en nutrientes de la fase menstrual, vamos a enfocarnos básicamente en sumar nutrientes, porque a veces, no sé, no sabemos cómo realmente qué es lo que yo debería introducir a mi dieta. Y creo que lo más importante, chicas, es pensar que tiene que ser una nutrición definitivamente balanceada y que cuando estamos con la menstruación, mi cuerpo requiere más agua. Entonces pensemos en alimentos frescos que nos brinden más cantidad de agua, por ejemplo, vegetales de agua, bastantes frutas, pensar en bastantes líquidos también que nos vayan a generar mayor hidratación, porque es un momento que estamos teniendo, por supuesto, pérdidas. Y es importante tratar de no consumir alimentos que sean procesados, enlatados, porque eso nos puede también generar un poco de más inflamación. Recordemos que en el momento de menstruación hay más células que se llaman prostaglandinas, que son inflamatorias o proinflamatorias, y por eso hay un poquito de dolor. Sin embargo, tenemos que pensar en todo lo que me desinflame, todo lo que haga que yo me sienta mejor. Entonces, evitar procesados, embutidos, enlatados y definitivamente aumentar las grasas saludables. Recordemos lo que les mencioné anteriormente, que mis estrógenos requieren un buen colesterol y la grasa saturada nos brinda, no nos da ese beneficio. La grasa saturada, como los aceites, como las cosas fritas, eso más bien nos afecta a la parte hormonal.
En cambio, las grasas saludables nos mejoran nuestro colesterol bueno, que mejora la función del estrógeno. Entonces, pensar en aceite de oliva, en el aguacate, en las semillas, en la linaza, que al final yo les traigo una receta que es súper sencilla, donde van a tener la cantidad de grasa saludable que necesitan, pero sí es importante que la tengamos presente. Si están pensando en cuánto, yo pensaría que 3 porciones al día es suficiente. Pensemos lo que desayuno, almuerzo y cena. Principales comidas tienen que tener todos los nutrientes y pensemos que tiene que tener definitivamente grasa saludable. A veces nos complicamos mucho, pensamos que es súper complicado, que el aguacate está muy caro, o empezamos a ver eh, cómo le ponemos excusas a la grasa saludable y pensar que hay cosas sencillas como la mantequilla, que también es grasa saludable, como los huevos, que también es grasa saludable, por ejemplo, el aceite de oliva, que es más sencillo, o simplemente las semillas de linaza, que es muy accesible también tenerlas y es muy fácil de consumir y es una grasa saludable que nos va a ayudar. Aumentar la fibra es importante porque yo sé que tal vez algunas acá se identifican conmigo, que en el momento de la menstruación pueden tener consistencia de las heces más flojitas, incluso tener un poquito de diarrea. No debe ser excesivo, pero puede pasar. Cuando aumentamos la fibra, ayudamos a mejorar la consistencia de las heces. Entonces, pensar en panes integrales, en linaza, en avena, cereales, vegetales y frutas que nos aporten fibra también nos va a ayudar. Y por supuesto, alimentos que nos brinden hierro. El hierro es uno de los minerales más importantes en nosotras las mujeres, nos funciona para un montón de cosas. Una de ellas es la oxigenación de la sangre y por eso cuando tenemos deficiencia de hierro podemos tener dolor de cabeza, mucho cansancio, a veces como mucho agotamiento físico o dolor muscular y es importante pues ya sea tenerlo en suplemento o bien consumirlo en la parte nutricional. Si tenés una dieta específica, sos vegana, sos vegetariana y casi no tenés carnes, entonces sí es importante buscar una suplementación. Pero definitivamente hay semillas que también tienen bastante hierro, que están en parte de la receta de hoy, que son las semillas de calabaza, todas las hojas verdes, de espinaca, las lentejas, también los huevos, el pescado. Entonces tratar de tener una nutrición bien balanceada. Aquí les dejo una lista de compras que pueden tomarle foto, como les mencioné anteriormente. Van a ver al final, cuando ustedes toman todas las fotos, que es una lista muy general, muy fácil de consumir también y que nos va a servir en el día a día y en el mes a mes. Entonces, definitivamente buscar carbohidratos complejos que tengan almidón resistente. El almidón es una sustancia muy importante que nos va a ayudar a nivel intestinal a mejorar un poco lo que es la permeabilidad de intestino o cuando hay problemas digestivos de diarreas y así. Entonces, buscar alimentos que lo contengan, como la yuca, la papa, el camote, incluso el ayote, los cereales, las lentejas, el pescado, huevos, linaza, como les mencioné, y semillas de calabaza, que son vitales en esta fase. Y pensar siempre en alimentos que tengan fuente probióticos, pensando en que yo tengo que siempre, sí o sí, pensar en mi salud digestiva. Ahora yo les voy a compartir un poquito de esto. Incluso en algún momento vamos a tener una charla de microbiota súper bonita, pero sí es importante que siempre, siempre mencionemos la parte digestiva porque de la digestión depende la función hormonal. Suplementos para la fase menstrual. Van a ver que al final yo les hago un resumen por si acaso para que estén tranquilas, pero igual pueden tomar foto de esto. Si han escuchado cúrcuma, la cúrcuma es una excelente antiinflamatoria natural que se puede tomar ya sea de la raíz, puede ser en polvo, puede ser en té, puede ser en infusiones o bien en suplemento, que el suplemento también puede venir en cápsulas, a veces vienen combinados con otras cosas y nos pueden ayudar a aliviar los dolores con la menstruación. Incluso la manzanilla también a veces viene combinado. El omega 3 en suplemento, porque a veces es difícil llegar a la cantidad diaria. 3 porciones al día en la nutrición más un suplemento debería ser lo ideal. Los probióticos definitivamente, sobre todo chicas, si alguna está teniendo algún problema digestivo, el probiótico puede ser un súper aliado. Sí es importante que sea un probiótico específico a la historia de cada una. Sin embargo, podemos pensar en que utilicemos alimentos con probióticos o probiótico más de amplio espectro para que nos ayude a la parte digestiva y por siempre y para siempre la vitamina D3. La vitamina D, más que una vitamina, es una hormona, yo le digo prohormona porque es un transportador hormonal vital y además nos ayuda y nos beneficia muchísimo al metabolismo hormonal. Y la vitamina D3 cuesta muchísimo consumirla en los alimentos, de hecho casi que es muy baja. La vitamina D3 es la que
obtenemos en el sol, con el sol, cada vez que el rayo entra en contacto con mi piel, hace que se transforme una molécula en vitamina D que tiene que transportarse hasta el hígado y luego hasta el riñón para formarse en la forma activa o transformarse en la forma activa. Así que vean, todo lo que tiene que pasar con solo un rayo de sol hace que no sea suficiente la cantidad diaria y por eso sí es muy importante que la suplementemos. Si lo quieren anotar ahí, lo mínimo que se recomienda diariamente son 2.000 unidades internacionales de vitamina D3 tomada vía oral. Si tienen alguna deficiencia específica o tienen deficiencia de vitamina D3, que eso sí es importante medírselo en sangre, sí es mejor consultar para valorar cuál sería la dosis específica del suplemento y el tipo de suplemento, que también es importante. Vamos a hablar de la fase 2. Ya una vez que pasamos la menstruación, terminamos nuestro sangrado, que más o menos son 5 días. Hay chicas que menstruan 7 días, hay otras que menstruan hasta 10 días o que siguen manchando. Ojo que no es lo ideal. Lo ideal sería que sean solo 5 a 7 días de sangrado y listo. Si continúan con el famoso spotting no manchado, hay que ver qué está pasando en ese metabolismo estrogénico también y eso se valora también con suplementación. O pueden notar muchos cambios a la hora de suplementarse. Sin embargo, posterior a esto viene ese periodo de periovulación, que más o menos corresponde desde el día 6 del ciclo, o sea, si mi día 1 era el primer día de menstruación, duró 5 días, el día 6 ya sería periovulación hasta el momento que yo ovulo, que la mayoría de mujeres va a ser a la mitad del ciclo, aproximadamente entre el día 14 y día 16, dependiendo de cada una. Sin embargo, esto es un aproximado para que lo tengamos en cuenta, puede cambiar de persona a persona, pero es nada más para que tengamos una idea de ese momento previo a la ovulación. ¿Qué nos puede pasar? Principalmente tenemos más cantidad de estrógeno y al tener más cantidad de estrógeno, como les mencioné, puede cambiar nuestro flujo vaginal. Básicamente que lo veamos un poco más transparente, más pegajoso, un poquito más cantidad incluso de flujo, que estemos más húmedas. Y también puede pasar en esta etapa lo que les mencioné de la energía, que nos sentimos un poco diferentes. Y hay algo muy importante que yo también menciono más adelante, y es que en esta etapa nuestra digestión y nuestro cuerpo está un poquito mejor. Quiere decir que si tenemos un problema de intolerancias alimentarias, podemos notar una diferencia entre esta fase folicular y la fase lútea. En esta fase de periovulación y de menstruación somos un poquito más tolerantes a diferentes alimentos o quizás no notamos tanta inflamación o tanta intolerancia como en la fase lútea premenstrual. Importante que en esta fase tendemos a ser más sensibles a la insulina, quiere decir que podríamos soportar o aguantar incluso más cantidad de dulces sin que nos afecte mucho la parte metabólica digestiva en una persona que no padezca, por supuesto, de ninguna condición del azúcar ni metabólica, pero sí pueden notar una diferencia, por eso a veces también puede haber más necesidad de azúcar incluso en esta fase o de hecho el famoso chocolate en la fase menstrual, y que es importante que busquemos una buena suplementación para que los antojos disminuyan. Y uno de esos suplementos por excelencia es el magnesio, que el magnesio es importante, que es fácil conseguirlo en los alimentos, pero si estoy teniendo muchos síntomas, es mejor suplementarlo también. Pensemos en esta etapa igual alimentos frescos, bastantes ensaladas, alimentos con fibra como la quinoa, por ejemplo. Pensemos también en las leguminosas que nos van a aportar, por supuesto, mucha fibra, pero también hierro y también bastante proteína. Y en los alimentos fermentados como fuente probiótica también. Y siempre, siempre cuando pensamos en una nutrición antiinflamatoria, preferimos las carnes blancas. Las carnes blancas, pescado, pollo, salmón es excelente también como fuente de omega 3, pero es algo que recomendamos mucho en la nutrición antiinflamatoria. Recordemos, todo lo que pasa en un ciclo anterior va a repercutir en el ciclo siguiente. O sea que lo que ustedes están haciendo ahorita para mejorar esa etapa de periovulación, por supuesto, les mejora síntomas en el momento, pero prepara el cuerpo para un ciclo siguiente. Recordemos que el cuerpo siempre está pensando en más allá y tu cuerpo siempre se está preparando para un siguiente ciclo. Yo no sé si tal vez les ha pasado o se sienten identificadas, si tal vez tuvieron un momento de mucho estrés o tal vez tuvieron un viaje
Tal vez en el viaje no sienten mucho o no sienten nada o están relativamente bien, pero en el momento que regresan y ya viene el siguiente ciclo, ese ciclo es muy molesto, muy doloroso y a veces no se acuerdan lo que pasó el mes anterior hasta que empezamos a indagar y dicen, ay, sí es cierto, yo tuve la presentación de tesis o tuve esto otro, tuve más estrés y a mi cuerpo lo está sintiendo hasta el siguiente mes y eso es muy importante. Entonces, todo lo que estamos haciendo es pensando en el futuro también y eso es de tomar en cuenta. El magnesio, como les mencioné, es uno de los minerales más importantes para nuestro ciclo menstrual. El magnesio, yo le llamo también un miorrelajante, es un relajante muscular por excelencia. Quiere decir que nos va a ayudar muchísimo a lo largo del ciclo para no tener tantos dolores, para no tener los famosos calambres menstruales o incluso para dormir mejor. En este momento de periovulación a veces podemos experimentar un poquito más de insomnio porque nuestro cuerpo está preparándose para un evento muy importante que es la ovulación y el magnesio nos puede ayudar a tener un mejor descanso. Además, el magnesio funciona como un laxante suave, el citrato de magnesio en aquellas personas que tal vez en esta fase se estreñen, que a veces también puede pasar, y para la función digestiva es muy recomendado. El magnesio se puede conseguir en la dieta fácilmente, en las semillas sobre todo, en linaza y calabaza, como les mencioné anteriormente, en vegetales, en el cacao, que a mí me encanta el cacao y se pueden hacer un montón de recetas con cacao, el cacao menstrual, que también les puedo compartir ahora al final la receta del cacao menstrual que se puede utilizar a lo largo del ciclo y es excelente para desinflamar y para mantenernos más estables. Y algo que me gusta mucho es que el magnesio mejora el famoso sugar craving. Se pueden dar cuenta si lo empiezan a introducir a su dieta, que incluso tienen menos antojos a dulce o menos bajonazos también de los famosos bajonazos de azúcar o esa sensación de que necesito comer algo porque si no me desmayo. El magnesio ayuda muchísimo a mejorar esto. También ayuda con los dolores menstruales, lo cual me encanta, y ayuda a eliminar estrógeno. El metabolismo de eliminación de estrógeno lo hace nuestro hígado gracias a los complejos B y al magnesio, que es algo que también van a ver en parte de los suplementos. Lista de compras de súper chicas. Por supuesto, vegetales, cosas para ensalada, aguacate como grasa saludable es excelente en esta etapa. Semillas como linaza, calabaza que les mencioné. Si quieren introducir chía, se puede introducir chía. Todo lo verde va a ser muy beneficioso también. Y los frutos secos. Los frutos secos se pueden utilizar como snack o en parte de recetas en ensaladas también. Alimentos fermentados como el yogur, el kefir. Esto nos va a ayudar mucho, sin embargo, ojo que hay personas que tal vez puedan presentar mucha molestia digestiva cuando introducen este tipo de alimentos. Ahí habría que trabajar primero la digestión. Sin embargo, es importante valorar si mi cuerpo lo tolera o no para ver qué me está pasando y todo registrarlo y anotarlo. Y cereales, como les mencioné antes, la quinoa y el germen de trigo. No sé si ustedes han escuchado el germen de trigo. El germen de trigo a mí me encanta. Es un excelente nutriente para la salud digestiva y también para la salud hormonal porque tiene muchísimo magnesio y también tiene complejos B y lo pueden encontrar fácilmente en el supermercado. Entonces, bueno, ahí se los dejo también de tip. Y los suplementos probióticos por siempre, van a verlo en el resumen también, el omega 3 es importante. Y acá les pongo el té de tilo y la pasiflora porque a veces, como les mencioné, puede haber un poquito de insomnio, no es demasiado, en algunas personas puede ser más marcado, en otras casi ni lo notan. Sin embargo, todos los tecitos calmantes nos pueden ayudar a metabolizar mejor el sueño y a regular un poquito mejor las hormonas del sueño. Acá no puse el magnesio porque lo puse en nutrientes o en alimentos ya que lo podemos obtener, pero si estamos teniendo muchos síntomas o mucho malestar, incluso hay mujeres que les duele un poquito este momento de periovulación, pueden tomar magnesio sin ningún problema. Y la vitamina D3, que siempre la van a ver a lo largo de toda la clase. Acá es lo que les mencioné anteriormente, en esta fase del ciclo toleramos mucho mejor el azúcar y los carbohidratos. Sin embargo, si tenemos ciclos muy dolorosos, muy molestos, muy inflamatorios, es importante valorar bajar los carbohidratos inflamatorios que contienen gluten, como postres, pasteles, queques, cosas de este tipo que nos pueden más bien causar más molestia. Y bueno, el gluten, que siempre es algo que yo sé que actualmente lo pueden ver mucho mencionado en redes, mencionado en todo lado, como que es un gran inflamatorio, ¿verdad? El gluten siempre va a ser un inflamatorio, en realidad sí.
Sin embargo, hay personas que cuando ya trabajamos bien la parte intestinal, mejoramos la permeabilidad intestinal y mejoramos la función, llegan a tolerar el gluten hasta los 8 gramos diarios que se pueden tolerar al día sin generar permeabilidad de intestino. Sin embargo, si alguna de acá ha notado que tal vez cuando come más cantidad de pan o más cantidad de repostería o más cantidad de X cosa que tiene gluten, incluso me pasa mucho con las pacientes que me mencionan la pasta, como que si comen pasta de noche les genera muchos gases al día siguiente o mucho malestar, efectivamente puede suceder. Puedes comerlo con moderación en esta fase, sin embargo, a veces también puede generar problemas. Hay que valorar según la persona. Aquí, chicas, voy a nada más como hacer una pausa para comentarles que la fase ovulatoria, que es la que seguiría, como les mencioné, primero era la menstruación, luego la periovulación y luego la ovulación. En esta clase yo la pongo de última. No quiero hacerles un enredo, la pongo de última porque es la fase más importante para mí y quiero como enfocarme más en ella. Sin embargo, para que ustedes comprendan el por qué. Entonces, ahora vendría lo que es la fase secretora, que la fase secretora o fase lútea viene desde la ovulación hasta el siguiente día de menstruación o hasta que cierre nuestro ciclo, que es el inicio del siguiente, como ya les mencioné anteriormente. Corresponde acá en esta segunda que dice fase lútea, es esa, la fase lútea o la fase secretora. Mi tiraflora. Y acá creo que se ve bonito el endometrio porque como ya aprendimos al inicio, los estrógenos que se liberan en el ovario o en los folículos del ovario estimulan el endometrio para que crezca. Y en esta fase de progesterona, la progesterona se encarga de mantenerlo ahí, o sea, de que no se caiga, de mantener, yo les digo que se traten de imaginar que es como mantener el útero gordito, como secretor, como lleno de moco, lleno de sangre, de líquido, pero evitar a toda costa que eso caiga. Eso hace la progesterona. De hecho, la progesterona de esta etapa es una hormona muy importante que chicas tenemos que aprender a amar, porque yo sé que la progesterona nos puede causar síntomas, pero es una hormona que nos puede generar también muchos beneficios. De hecho, el nombre viene del término progestación, porque es la hormona del embarazo, o sea, es la hormona que logra sostener un embarazo hasta que la placenta cumple su función. Entonces, es una hormona maravillosa que realmente nos da muchos beneficios también al cuerpo, que ahora los vamos a ver cuando hablemos de ovulación. Sin embargo, a veces nos puede generar como ciertos síntomas. Entonces, básicamente prepara el útero para que se implante un embrión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo mantiene ahí estable para que la sangre esté ahí esperando que haya una implantación. Hace que este endometrio se mantenga engrosado o grueso y que se acumule líquido y nutrientes para alimentar al posible embrión. Recordemos lo que les mencioné antes, que nuestro ciclo está pensado para procrear, sin embargo, en muchas ocasiones no queremos procrear o no es nuestra idea. Sin embargo, podemos hacer una planificación natural para que esto no suceda. Yo siempre les digo, una planificación natural es la única que hace que yo sea la dueña de mi fertilidad y que yo sepa cuándo estoy ovulando y logre gestionarlo. Pero eso es un camino muy bonito, muy interesante, pero requiere tiempo también para que no se sientan presionadas. Provoca que nuestro moco se vuelva más espeso. Entonces ustedes pueden notar en esta fase lútea que tienen una secreción más blanca, incluso que les queda en el calzón como más blanquito, más espeso, porque es parte del moco de esta fase que es más secretor, como se le llama. Y la importancia de esto es que hace como un tapón para que en teoría los espermatozoides no asciendan, porque en teoría ya hubo un embarazo. ¿Okay? Entonces es por eso que el moco se hace mucho más espeso. Y algo importante es que se hace un aumento en la temperatura corporal, que eso viene desde el ciclo anterior, que ahora lo vamos a ver en la ovulación, donde la ovulación es el pico más alto de temperatura y se mantiene alto en este momento de progesterona. Ojo que no es fiebre, ¿verdad? No es que tenemos temperatura más de 37,5, no, pero sí se hace un pico 36,8, en algunas mujeres 37 y se mantiene elevada toda esta fase de progesterona porque es un momento inflamatorio, básicamente, donde nosotras lo podemos sentir. Por eso les digo que hay que aprender a amar nuestra progesterona. Esta foto me encanta. Esta foto me encanta porque aquí podemos ver cómo se relaciona nuestra ovulación con nuestro endometrio. Entonces, veámoslo como para recapitular o hacer un resumen desde el día 1 que sangramos, empezamos a ver cómo empiezan a crecer los folículos del ovario. A mitad de ciclo, bueno, al mismo tiempo va creciendo el endometrio, a mitad de ciclo hay una ovulación y se mantiene ese endometrio grueso o estable gracias a la progesterona. Ahora,
¿Por qué se le llama fase lútea? Que eso es importante. La fase lútea se llama así básicamente por el cuerpo lúteo. ¿Qué es el cuerpo lúteo? Porque yo creo que es algo que escuchamos constantemente, pero tal vez no lo logramos imaginar. Entonces, pensemos que a mitad de ciclo logramos hacer esa ovulación y la bolsita que quedó en nuestro ovario, esa bolsita empieza a liberar progesterona. Entonces, esa bolsita que quedó ahí en el ovario se le llama cuerpo lúteo o cuerpo amarillo porque se puede ver amarillo. De hecho, eso lo ven por biopsias, que se puede ver amarillo, y eso es lo que empieza a liberar progesterona. ¿Cuánto tiempo? Aproximadamente 14, 15 días, hasta que como no hubo un embarazo, esa progesterona empieza a decaer porque el cuerpo lúteo se empieza como a atrofiar o a morir y ya no funciona igual. Entonces, al no haber progesterona, no hay nada que sostenga mi endometrio y cae en forma de sangrado. Entonces, para mí es maravilloso lo que el cuerpo es capaz de hacer. Esta progesterona, entonces básicamente como les mencioné, progesterona, progendo de progestación, es una hormona que nos hace sentir un poquito más inflamadas, entonces también actúa en otros tejidos. De hecho, pueden sentir ustedes las mamas o los pechos un poco más inflamados, más distendidos, con tensión, lo que nosotros llamamos tensión mamaria. En algunas personas puede causar dolor, incluso causa dolor en el pezón. A nivel digestivo podemos ver que se nos afloja un poquito la pancita o bien que hay estreñimiento. Eso cambia de mujer a mujer. En la mayoría puede ser más que todo, como es medio relajante, que da un poquito de diarrea o que vamos más veces al baño, ¿verdad? Que eso es importante. Y también a veces pensamos como, ¿por qué es medio relajante? La progesterona es medio relajante porque la idea es que el útero no haga contracciones. Es que el útero, que es un músculo, que es músculo liso, se mantenga relajado para que no esté haciendo contracciones, para que no expulse nada, ni sangre ni feto. Entonces esa es más básicamente la idea. Y pues por supuesto que otra consecuencia de que sea relajante es que tengamos más cansancio o incluso un poco más de sueño, como que podemos sentirnos más cansadas, como que queremos dormir un poquito más o nos cuesta más levantarnos en la mañana, y que eso también puede ser como consecuencia de lo mismo. El síndrome premenstrual, quiero darles como una pincelada para que nos quede ahí, que también es importante. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que tenemos el famoso síndrome premenstrual o el PMS y puede que no, puede que simplemente estén teniendo los síntomas normales de tener una progesterona elevada y que no necesariamente sea el síndrome premenstrual. Para que sea un síndrome, tiene que haber un conjunto de síntomas siempre iguales, o sea, que se repitan por lo menos en 3 ciclos diferentes. O sea, 3 ciclos seguidos donde yo tenga exactamente los mismos síntomas. Irritabilidad, distensión, dolor, sensibilidad mamaria, por ejemplo. O depresión, ansiedad, que eso ya se vuelve un poquito más complejo, pero que me puede estar afectando bastante y que se repita por lo menos 3 ciclos o más y que me esté afectando la calidad de vida. Entonces, una progesterona que se eleve en cantidades normales y que me mantenga el útero secretor para una siguiente menstruación, no debe ser incapacitante, no me debe afectar la calidad de vida ni mis relaciones personales, mis relaciones amorosas, mis relaciones familiares, mis relaciones en el trabajo, no debería de afectar. Si yo estoy teniendo problemas, si yo estoy teniendo algo que me está afectando mis relaciones en el trabajo o en la casa, es de valorar qué me está pasando, si es que efectivamente el pico de hormona o la cantidad o algo está interfiriendo y me está causando muchísimo premenstrual que sí me afecta y que tenemos que trabajarlo de forma integral para que esto no suceda. Síntomas físicos que podemos sentir. Ojo que estos que pongo acá son cosas que esporádicamente podemos tener, que lo importante, como les mencioné, es que no se repitan constantemente y que no me afecten la calidad de vida. De hecho, es muy común, a mí me pasa mucho con las pacientes, incluso conmigo misma, que tal vez me dicen, hay un ciclo bueno, un ciclo malo. Es como, este mes no me duele nada, el siguiente mes me duele. El siguiente mes todo es perfecto, el siguiente mes más o menos. Entonces, eso no es un síndrome premenstrual. Eso lo que me está pasando es que tengo síntomas consecuentes de la progesterona y que tengo que valorar qué pasó en el mes para que este fuera más molesto. Y eso es lo que tenemos que indagar personalmente. Entonces, entre los síntomas podemos tener dolor muscular, dolor de cabeza, fatiga, aumento de peso porque hay más retención de líquido en este momento. Podemos tener inflamación abdominal, definitivamente más distensión, un poquito de brotes de espinilla o acné, que no debe ser demasiado tampoco, estreñimiento, diarrea e incluso intolerancia al alcohol o a carbohidratos, que esto es muy importante porque tal vez a veces no
lo registramos tanto, pero ya cuando empezamos este camino del registro y entender mi cuerpo, decimos, ah, mira, sí, yo en el premenstrual paso con gases o como lo mismo que estoy comiendo siempre y me cae pesado. Pero en otro momento lo como y no me da gases, no me da molestia. Entonces ahí es donde tenemos que valorar qué está pasando para ver cómo le doy refuerzo a mi premenstrual, ya sea con enzimas, con probióticos. Las enzimas digestivas a mí me encantan en esta etapa, que ahora se las voy a mencionar, pero sí es importante saberlo. Síntomas emocionales, por supuesto, a veces puede haber un poquito más de irritabilidad, pero que no debe ser excesiva, un poco más de ansiedad tal vez, el estado de ánimo un poquito deprimido, cambios de humor, irritabilidad, cambios de apetito, a veces antojos, problemas para conciliar el sueño, aislamiento social ya sería como que a veces nos pasa como no quiero salir de aquí, me quiero quedar acostada, o problemas de concentración. Cambios en la libido definitivamente, porque es un momento donde al haber menos estrógeno hay menos deseo sexual. ¿Por qué les digo esto? Básicamente para respetar el cuerpo, para respetar mi etapa en la que estoy, mi momento premenstrual y permitirme sentir, disfrutarlo y también estar conmigo misma. El premenstrual es un momento de introspección, es un momento de yo estar más conectada conmigo y con mi cuerpo, que si necesito estar sola, puedo estar sola sin que no me digan que estoy mal, porque es un momento que necesito para mí. Es un momento perfecto para tomar decisiones porque mi mente está más clara, cosa que cuando estamos full de estrógenos estamos súper impulsivas, como quiero todo, sí a todo, yo soy capaz de todo, tengo demasiada fuerza y tal vez tengo un montón de ideas, pero no es el momento de tomar decisiones asertivas. Mientras que el premenstrual sí, y es por eso que quiero que también le veamos como la connotación positiva a nuestra progesterona, que es un momento donde yo puedo estar más conectada con mi cuerpo, donde me puedo dar espacios para mí, donde digo, ok, es el mes donde yo me voy a hacer un masaje, es en el premenstrual, porque yo tengo más retención de líquido y quiero mejorar la función de mi circulación y quiero tener menos dolor muscular, entonces lo aprovecho y es el momento de mi masaje y es el momento en que yo como saludable para yo sentirme bien. Entonces sí lo podemos como usar a nuestro favor, como les mencioné antes, siempre y cuando no me afecte la calidad de vida y yo pueda seguir siendo funcional. Causas de tener un premenstrual muy molesto. Esto sí o sí lo tenía que poner en esta clase porque ahora que sabemos qué es lo que puede ser un síndrome premenstrual, ¿por qué me puede pasar? ¿Verdad? Entonces, una de las primeras es la disbiosis intestinal. Definitivamente, chicas, si yo tengo problemas digestivos, permeabilidad de intestino, colitis, problemas con la digestión, intolerancias, falta de enzimas, microbiota en desbalance, microorganismos en desbalance, definitivamente van a ser ciclos más dolorosos, con más intolerancias, con más problemas. Una vez que ustedes sanan su digestión y que la digestión funciona correctamente, se van a dar cuenta que tienen menos síntomas, se van a dar cuenta que tienen menos intolerancias, se van a dar cuenta de la diferencia y eso es muy valioso. Alteración en el eje intestino-cerebro. Esto me gusta mencionarlo porque uno dice, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso que pasa? Definitivamente, cuando tenemos alteraciones digestivas, una microbiota desbalanceada o tenemos mucha disbiosis, como les mencioné anteriormente, eso nos puede afectar a nivel mental. Puede hacer que tengamos menos captación de serotonina y que por ende haya menos serotonina utilizable. Eso quiere decir que hay más riesgo de ansiedad o depresión y síntomas depresivos. Hay más riesgo también de que haya un cortisol en desbalance, que no esté suficientemente elevado en la mañana, entonces yo no me pueda levantar por el cansancio y que a lo largo del día empiece a caer tanto el cortisol que son las 5 de la tarde y yo necesito estar acostada. Entonces sí es importante que hay que valorar la función de las hormonas y de cómo mi cuerpo las utiliza y las elimina, que a final de cuentas es la digestión nuevamente. Y alteraciones en la respuesta de las hormonas, como les mencioné antes, el hiperestrogenismo. ¿Por qué sucede esto? Nuevamente, digestión. Mi hígado no tiene los nutrientes necesarios para eliminar o hacer procesos de detoxificación hepática como debería. ¿Qué necesita mi hígado? Complejos B, vitamina C, magnesio, todo lo que, hierro, todo lo que les he mencionado a lo largo de la charla. Entonces, si tenemos una buena suplementación, vamos a mejorar el transporte hormonal y vamos a mejorar nuestros síntomas. ¿Qué puede causar el hiperestrogenismo? Sangrados muy abundantes, sangrados muy dolorosos, endometriosis, miomas uterinos, pólipos también endometriales, un montón de cosas que no analizamos a nivel integral tampoco y que es importante tomarlo en cuenta.
La nutrición en esta fase, que es la fase premenstrual, chicas, bueno, definitivamente es un momento donde tenemos que bajarle a la inflamación, entonces evitar alimentos que sean proinflamatorios, evitar azúcares, evitar gluten, evitar alimentos con muchísimo sodio, mucha sal, porque empeora la retención de líquidos, reducir la cafeína del alcohol. Entonces, por ejemplo, si sos de las que le encanta el café, tal vez en la fase premenstrual, tomarte solo media tacita en la mañana y no las 2, 3 tazas al día. Y en la fase de estrógeno ya puedes tomar un poquito más de cafeína, pero esto básicamente porque nos va a mejorar la función. Aumentar los alimentos que tengan complejos B y que tengan fibra también. El complejo B, vitamina B6, vitamina B12, lo encontramos en las semillas, en las carnes, en lo verde, en los huevos, en los lácteos, y es importante que los consumamos también. Aumentar la hidratación, preparar aguas saborizadas, tal vez no nos gusta mucho tomar agua. Yo les recomiendo la pajilla. O sea, a veces me dicen, ¿cómo me va a recomendar eso, doctora? Hace la diferencia. Mis pacientes me dicen, tiene razón, ahora que tomo pajilla tomo más agua. Yo no sé por qué, pero hace que uno tome más cantidad de agua, definitivamente, más rápido. O sea, yo me tomo esto súper rápido porque jalo más agua con la pajilla que cuando lo tomo así. Y además como que el agua se mantiene fría o se siente distinta. Si no les gusta el sabor del agua, la pueden enfriar, le pueden poner una bolsita de té de menta, le pueden poner una bolsita de té de hierbabuena que también sabe riquísimo, o de frutos rojos o un chorrito de limón, algo que les cambie el sabor, pero que tomen agua. Batidos verdes, súper aliados, antioxidantes, activan el metabolismo por el cual mi cuerpo hace procesos de eliminación. No es que es un detox, no es el famoso detox de voy a hacer un detox y tomar batidos verdes, no. Realmente lo que pasa es que mi cuerpo activa ese mecanismo por el cual mi cuerpo se desinflama al ser antioxidante. Y los tés que a mí me encantan en esta fase premenstrual son excelentes, el té de cúrcuma, romero, manzanilla, canela y menta. Lista de compras, aquí se las dejo, pueden tomarle foto. Les puse la remolacha. La remolacha activa el óxido nítrico en mi cuerpo, que es un vasodilatador y mejora la circulación de la sangre, entonces hace que tengamos menos retención de líquido y que por supuesto nos mejore la función circulatoria. Entonces es muy recomendado. Infusiones, semillas y chocolate. Chocolate, yo prefiero mencionarles que sea puro o el cacao. El cacao premenstrual o menstrual, a mí me encanta usarlo y es básicamente cacao 85% más en polvo, diluido con agua, le pueden poner cúrcuma, le pueden poner canela si quieren, lo calientan y se hacen como un chocolatito caliente, pero con agua o leche vegetal. Y ojalá que el cacao sea bien amargo para que nos genere esa función antioxidante y con bastante magnesio. Suplementos, chicas, cúrcuma se los pongo igual por ser antiinflamatorio, enzimas digestivas. Las enzimas pueden ser un súper aliado para ayudarnos a mejorar la digestión y a mejorar, por supuesto, las intolerancias que pueden ser más en esta etapa. Las enzimas son muy variables. Hay muchos tipos y es dependiendo de tu intolerancia. Tal vez no sos intolerante al lácteo o tal vez sí. Tal vez sos intolerante a los carbohidratos en esta fase o siempre, o tal vez sos intolerante a mucha proteína, dependiendo de la persona. Sin embargo, puedes buscar enzimas que sean bien completas, que tengan para lácteo, para carbohidratos, para proteínas, para grasas como lipasa, la lactasa para el lácteo, las pepsinas, que también nos pueden ayudar para digerir proteínas y carbohidratos. Pensar en la canela evita antojos y baja inflamación, entonces me encanta usarla en infusiones, en el cacao menstrual, el omega 3, como les mencioné, es muy importante. Y los famosos adaptógenos, no sé si los han escuchado, pero los adaptógenos básicamente ayudan a adaptar hormonas. Entonces la ashwagandha es excelente para el descanso, para ayudar a relajar, para ayudar a dormir, es un adaptógeno de cortisol. Los hongos, el hongo shiitake también nos ayuda mucho con la parte inmunológica y con la parte del ciclo menstrual y por supuesto con el cortisol, que es importante que esté en niveles correctos para que yo tenga una función distinta en el premenstrual. Ok. Ahora sí, vamos con la ovulación, que es la que les mencioné que me encanta. La ovulación en general sucede a la mitad del ciclo, como les mencioné, es lo que divide una fase de otra. En todas las mujeres es distinta, pero la ovulación es el momento más importante del ciclo menstrual. Sin ovulación no hay menstruación. Y la razón por la cual no hay menstruación es porque yo ocupo que el folículo crezca para que libere estrógeno y que libere progesterona una vez que se liberó. Por eso a veces si tenemos ciclos anovulatorios o sin ovulación, lo que nos pasa es que hay menos sangrado o bien que no tenemos menstruación en todo ese mes. Y es algo que hay que valorar.
La ovulación, como les mencioné, es el evento más importante del ciclo menstrual y quiero que hoy se lleven esta frase: no es solo para tener bebés. Tal vez ustedes no quieren un embarazo, tal vez ya tienen hijos y no quieren otro, o tal vez no han concebido y no quieren un embarazo. Y es importante que entendamos para qué nos sirve la ovulación. Va más allá de procrear. Y es por eso que hoy se los quiero traer para que lo tomemos en cuenta, porque a partir de la ovulación nuestras hormonas, tanto estrógeno como progesterona, nos dan muchos beneficios a la salud. Y algo que les quiero recordar es que solo ovulamos una vez al mes y que ese óvulo dura vivo solo 24 horas. O sea, solo sos fértil 24 horas. Entonces hay que tener en cuenta esos unos 2 días antes, 2 días después de este evento ovulatorio, o sea, tu ventana fértil. Una vez que logras identificar tu ventana fértil, es más fácil gestionar tu salud. ¿Cuáles son los beneficios que la ovulación te ofrece? Bueno, cada dosis mensual de estradiol, ojo que el estradiol es el estrógeno del óvulo, del ovario, perdón, ganamos masa muscular. Para aquellas chicas que tal vez están en un momento de aumentar masa muscular, el estrógeno es lo que nos ayuda y la ovulación nos ayuda a aumentar masa muscular porque cada vez que ovulas liberamos testosterona y la testosterona aumenta masa muscular. Hace que seamos más sensibles a la insulina y nos da protección a largo plazo a huesos, a cerebro y al sistema cardiovascular. Por eso es que la ovulación o el estrógeno a nosotras las mujeres nos protege para no tener hipertensión, nos protege para no tener Alzheimer o demencia en el futuro y nos protege para no tener osteoporosis. Cosa que cuando ya estamos en menopausia o cercanas a la menopausia, ya hoy por hoy sabemos que tenemos que hacer un trabajo diferente para evitar osteoporosis, demencia o Alzheimer y problemas cardiovasculares como la hipertensión, que si lo analizamos son las enfermedades más comunes después de los 50 años. Quiere decir que si todo esto lo podemos evitar y mejorar, pues va a ser mejor para el futuro. Cada dosis de progesterona, chicas, además a largo plazo también nos reduce la inflamación, nos mejora el sistema inmunológico, nos mejora la función de la glándula tiroides, nos mejora la función del tejido mamario, huesos y cerebro. Entonces, ambas son muy importantes. Quiere decir que nos mantienen fuertes a corto plazo y a largo plazo nos protegen de enfermedades cardiometabólicas, de enfermedades del hueso y de otro tipo de condiciones. Aquí, chicas, es importante que lo quiero hablar, esto es a modo general, la mayoría de mujeres. No quiero satanizar las pastillas, ni mucho menos, porque las pastillas anticonceptivas para muchas son necesarias, ya que puede ser que les dé tranquilidad para la fertilidad o bien porque las necesitan usar por una condición médica específica. Entonces, nada más recordarles que acá estamos hablando en general. Otros beneficios, bueno, es importante que a lo largo de la vida nos beneficiamos aproximadamente de unas 40 años de ovulación. Yo más o menos les digo esto: si ustedes están en una etapa fértil y se sienten más tranquilas sin ovular, no pasa nada, pero pensemos en que mínimo tenemos que beneficiarnos de la ovulación unos 10 a 15 años, por lo menos, de los 40 a los 50, o bien yo pensaría de los 35 en adelante, como para ayudarle a nuestro cuerpo a obtener todos los beneficios. Si tenés alguna condición especial que requiera de anticoncepción, no hay ningún problema. Existen métodos anticonceptivos que también pueden ayudarnos a ovular o que también no interfieren en la ovulación o no interfieren 100% en la ovulación, pero eso es algo que puedes consultar con tu profesional de confianza que también nos puede servir. Previene osteoporosis, accidentes cerebrales, demencia, Alzheimer, enfermedades al corazón y el cáncer de mama. Realmente no hay un estudio específico que nos diga que el estrógeno sintético nos va a dar cáncer de mama. Sin embargo, entre menos exposición a estrógeno estemos, menos riesgo podemos tener en el futuro. Definitivamente la ovulación es un indicador de buena salud hormonal metabólica. O sea, si estás ovulando, quiere decir que estás sana, quiere decir que estás teniendo ejes saludables a nivel hormonal que siempre podemos potenciar, pero que nos da mucha tranquilidad saberlo. ¿Cómo saber si estoy ovulando? Para aquellas chicas que no están haciendo ninguna planificación digamos, anticonceptiva, sino que está en planificación hormonal. Hay ciclos, hay cosas que nos dicen que es posible que estemos ovulando, otras que es definitivo. Entonces, entre esos posibles es que tenga ciclos regulares, como viste anteriormente. Si estás sangrando cada mes regular, así como el reloj, quiere decir que estás teniendo una ovulación muy probablemente. El moco cervical, como les mencioné, que el ovulatorio cambia completamente, es más elástico, más resbaloso, como clara de huevo. Los cambios y la posición de Finmexa del cervix, eso es algo que generalmente no enviamos nosotros a las pacientes a gestionar porque es un poco complejo, pero para que tengan
conocimiento, en general, cuando estás ovulando, el cervix sube, o sea, el útero está más arriba. Cuando estamos menstruando, está más abajo, porque hay más peso de sangre, como si lo queremos ver así. Y los signos de ovulación definitiva es la temperatura corporal y unas pruebas que se pueden hacer en orina de LH, que es la hormona de la ovulación, para ver si yo estoy teniendo esta ovulación. La temperatura corporal, como les mencioné, pues va cambiando y hace un pico en la ovulación, que es el famoso día peak. Para algunas que estén haciendo método sintotécnico o planificación natural, ese día peak es el día ovulatorio o de un momento de mayor cantidad y donde hubo esta hormona LH y hubo una ovulación. Entonces también es una forma de darnos cuenta. Más o menos aquí una imagen de cómo se ve el moco fértil, que es un moco más elástico, que no se separa, que es como clara de huevo, como súper mucoso, y un moco no fértil que se separa, que es más pegajoso, que es más grumoso, más blanquito, es muy diferente. Sangrado ovulatorio, algunas chicas lo experimentan y por eso se los quería decir, solo sucede en un 5%, no todas, y eso tiene que ver con el cambio de hormonas, como con el pico de hormonas, a veces baja un poquito la progesterona y hubo caída de manchado de sporing y luego continúan sin sangrado hasta la menstruación. La nutrición, chicas, pensemos en nutrientes con fibra, con proteínas, cosas ligeras, porque a veces puede haber más pesadez, tal vez podemos tener más insomnio también en esta etapa, entonces ocupamos cosas más ligeras y todo lo que le ayuda a nuestro hígado a eliminar estrógeno, como el complejo B, por ejemplo. Es un momento perfecto para hacer ejercicio de fuerza, para meterle peso, para las que quieren aumentar masa muscular, y esto nos ayuda también a tonificar, por si algunas lo quieren hacer o tienen ese objetivo. Nada más como detalle, el músculo ahora sabemos que forma parte del sistema endocrino. Entre más masa muscular tenemos, mejor es la función de nuestras hormonas. Entonces también es importante que pensemos en un ejercicio que nos haga tonificación muscular o activación muscular, y cada vez que activamos músculo, además liberamos celulitas o sustancias que son antiinflamatorias, entonces nos benefician con el dolor menstrual. Lista de compras: cereales, quinoa, arroz, hojas verdes, todo lo que sea nutrientes en general. Sumar nutrientes es lo más importante. Al intestino y al cuerpo le encanta que haya variedad, que haya gran cantidad de alimentos, colores, por eso la famosa dieta arcoíris. Pensar en frutos rojos, que son polifenoles o antioxidantes, la papaya, que nos puede ayudar también con la parte digestiva, y por supuesto proteínas, que son importantes. Ahí las dejo para que le tomen foto. Y los suplementos. Entonces, vitaminas del complejo B, la maca, no sé si la han escuchado, pero también es un adaptógeno que mejora la ovulación y la fertilidad, sube nuestro estado de ánimo y nos da energía y mejora el apetito sexual. Y la valeriana o el tilo para ayudar a conciliar el sueño. Definitivamente en este momento donde hay más cantidad de estrógeno, donde hay una ovulación, hay mayor cantidad de deseo sexual, o podemos notar una diferencia en el deseo sexual, por lo cual es importante que tengamos las precauciones por si no queremos un embarazo. En resumen, para unificar todo, nutrición antiinflamatoria definitivamente rica en nutrientes. ¿Qué quiere decir una nutrición antiinflamatoria? Pensar en todo lo que beneficia la inflamación. Omega 3, por lo menos 3 porciones al día de grasas saludables. Antioxidantes, que es todo lo que sea frutas, vegetales, de todos los colores, que nos va a ayudar a desinflamar. Probióticos y prebióticos naturales, en el yogur, en el kefir, en la kombucha, cebolla, rábano, espárragos, el ajo, son prebióticos, su alimento para el bichito, que nos ayuda a mejorar la función digestiva. Si has notado que estos alimentos te generan intolerancia o inflamación, hay que valorar cómo está tu microbiota intestinal. Consumir alimentos que tengan buena fuente de fibra, como frutas, vegetales, cereales, avena, linaza, quinoa. Y no olvidar los frutos secos, que también nos benefician bastante, y consumir bastante agua. Entonces, si lo ven, a final de cuentas es una nutrición balanceada, donde estoy pensando en todos los nutrientes y donde también tengo que pensar en proteínas que me den beneficios. Proteínas, yo pensaría carnes blancas como principal opción, huevos y lácteos. Si alguna es vegetariana, huevo y lácteo principalmente. Si alguna es vegana, entonces hay que buscar algún sustituto que nos ayude a complementar la cantidad de proteína que necesito para mejorar la función también de mi cuerpo. Y suplementos en general, omega 3, vitaminas completas, pensemos en que tengan complejo B, vitamina D y magnesio, por supuesto, y probióticos que ojalá contengan bifidobacterias. Esto a grandes rasgos, chicas, esto es general.
La suplementación no es como comprar chicles en el supermercado, hay que tener una buena guía. Si yo estoy teniendo alguna condición, si estoy teniendo algún problema, algún desbalance, algo que esté sintiendo que no me sienta bien, es mejor consultar cuál sería una suplementación correcta. Muchas veces tenemos chicas que lo primero que necesito hacer es mejorar la salud digestiva para que ese premenstrual mejore. Y nos damos cuenta que con solo mejorar el intestino, tienen ciclos completamente satisfactorios porque ya es un intestino capaz de absorber, de digerir todos los nutrientes que estoy teniendo. Pero un intestino que no está funcionando bien, por más de que yo le dé vitaminas, no está absorbiendo ni la mitad. Entonces es algo que tenemos que tomar en cuenta. Sanar primero el desbalance y suplementar correctamente el resto de cosas que necesitamos. Y acá les dejo la recetita del seed cycling. El seed cycling, no sé si lo han escuchado antes, pero es lo que usaban nuestras antepasadas para regular su ciclo menstrual. Utilizaban un ciclo de semillas donde del día 1, que es la fase folicular, al día de la ovulación, tomaban semillas de calabaza y linaza mezcladas. Y a partir de la ovulación hasta el siguiente día de menstruación, semillas de ajonjolí con girasol. Eso era lo que nuestras antepasadas hacían para ellas regular su ciclo de forma natural, lo cual me parece súper asertivo por la cantidad de nutrientes que tienen estas semillas. Sin embargo, hoy por hoy sabemos que todas tienen muchísimos beneficios y funciones. Entonces, la receta que les traigo es la mezcla de las 4, que se puede hacer desde el día 1 hasta el último día de ciclo o primer inicio de la menstruación y que pueden darse igual todos los beneficios que contienen. Entonces acá se las pongo, sería linaza molida, semillas de girasol, calabaza y ajonjolí o sésamo. Las 4 las mezclan, ya sea en procesador de alimentos o en licuadora y hacen un polvito y de eso se consume una cucharada al día, que puede ser en ensaladas, puede ser en el yogur, puede ser en un snack, puede ser en un batido, puede ser en el juguito de naranja en la mañana, puede ser en agua, como quieran. Aquí yo les pongo como una taza, un cuarto de taza, porque es como más fácil la medida. Sin embargo, también lo pueden hacer por bolsa. Una bolsa de linaza molida, por lo menos tres bolsas de las de calabaza, que son las verdecitas, una bolsa de girasol y una bolsa de ajonjolí, y todo lo licúan y hacen un frasco grande de vidrio y eso les va a durar como 3 meses. Es una súper opción para tener omega 3, para tener magnesio, para tener minerales esenciales y que nos va a ayudar a regular el ciclo menstrual de forma natural. Entonces, bueno, ahí tienen la receta. Ok, esa sería la charla, chicas. No sé si hay dudas o preguntas. Vamos a revisar el chat. Vamos a ver. Aquí está. Ok, voy a ir respondiendo preguntas. Esta es ok, dice la primera pregunta. Cuando una mujer tiene el sangrado en 4 días en lugar de 5, se suma un día a a la zona segura. Esto es una pregunta muy importante. Lo que determina tu zona segura o tu momento de tu ventana de fertilidad es el cambio en el flujo vaginal y el cambio en la temperatura. Entonces depende de cada persona. Realmente vos puedes tener 3 días de sangrado nada más, que igual podrías abrir ventana fértil hasta en el día 10 o abrir ventana fértil en el día 9. Entonces sí creo que es importante que hagamos un registro del ciclo día con día para ver cuándo abrir ventana fértil. ¿Cómo me doy cuenta cuando abro ventana de fertilidad? Primero, porque empieza a aumentar la temperatura corporal y segundo, porque el flujo vaginal empieza a cambiar y se empieza a hacer más resbaloso o se sientan a orinar, se limpian, está súper resbaloso. Eso es como el primer dato, ¿verdad? Que digo que estoy tal vez iniciando una ventana de fertilidad. ¿Cuándo sé cuándo es el día peak? Realmente cuando ya tengo una temperatura elevada y más moco cervical. Este es un tema, chicas, que es muy amplio, es muy extenso. Para aprender a hacer un método sintotérmico definitivamente se necesita guía, se necesita un curso, se necesita una guía profesional que vaya de la mano con vos para registrar tu ciclo personalmente. Entonces, creo que sí depende de cada persona. ¿Se va turnando los ovarios para sacar óvulos o puede ser que haga más ciclos uno que el otro? De antemano, muchas gracias. Con todo gusto, Silvi. Eso es lo que les mencionaba anteriormente. El cuerpo decide cuál es el ovario que va a ovular. No es algo que podemos saber a ciencia cierta. Nosotras nacemos con una cantidad de óvulos que son los que nos van a acompañar el resto de la vida y
dependiendo de cada persona, de la genética, de un montón de factores, cuándo se agotan y cuándo no. Entonces, definitivamente puede pasar 3 meses donde tu ovario siga siendo el mismo, el que está ovulando, o bien puede ser que tal vez solo tenés uno porque el otro te lo quitaron y ese ovario cumple la función y ovula todas las veces ese lado, ¿verdad? Entonces, también nuestro cuerpo es muy inteligente y sí, él puede lograr hacer ovulaciones de ambos ovarios. De hecho, hay mujeres que han hecho ovulación de ambos ovarios al mismo tiempo y que logran un embarazo gemelar, que eso también puede pasar, ¿verdad? Pero eso depende de cada persona. El último día será el último día de sangre roja. Esa pregunta es muy importante. Muchas gracias por traerla. El último día de tu sangrado es el último día incluso de manchado. ¿Y eso por qué? Porque recordemos que la sangre final es sangre oxidada de ese mismo ciclo. Si tenemos sangre negra el primer día, quiere decir sangre del ciclo anterior, pero del último ciclo sí tiene que ver con ese mismo ciclo, que esta sangre estaba más vieja y entonces ya fue saliendo negrita. Entonces, el último día de tu menstruación lo determina el último día que manchaste. A veces puede pasar que tal vez pases un día entero sin sangrar y pasan 2 días y volvés a sangrar. Eso puede pasar. Entonces uno tiene que seguirlo anotando como días menstruantes. Eso es importante. Ok, ves, esto es lo que les mencionaba. Acá tenemos una chica que nos dice, en mi caso es difícil la fibra porque además tengo intestino irritable y padezco de endometriosis y se me inflama mucho más cuando consumo fibra. Tiene toda la razón. Hay personas que tienen el intestino irritable, el famoso colon irritable, que yo le llamo más un intestino permeable o una disbiosis intestinal, que de hecho cuando las fibras generan problemas intestinales, chicas, es porque hay muchas bacterias patógenas. Entonces, cada vez que le entra fibra, ya se hacen fiesta, se hinchan, generan muchísimo gas metano y hay mucha inflamación. Efectivamente, cuando hay mucha disbiosis, la fibra no la toleramos bien. Ahí la importancia de registrar. Anótenlo todo para poder valorar cómo mejorar ese intestino, cómo mejorar esa disbiosis que definitivamente tiene tratamiento. Es normal que una niña de 11 años tenga sangrado cada 20 días. Es completamente normal. Las chicas menores a 18 años incluso tienen lo que se llama inmadurez del eje. O sea, el eje de hipófisis ovario todavía está muy inmaduro, entonces hacen ciclos sin ovulación. Todos los primeros años generalmente hacen ciclos sin ovulación. Entonces, lo que sucede es que el cuerpo intenta hacer una ovulación, pero no lo logra, entonces sangran cada 20 días porque hay deficiencias de progesterona, que es lo que generalmente les pasa, y si le hicieras un ultrasonido, muy probablemente va a tener como quistecitos y nada más. A eso nosotros no le llamamos un ovario poliquístico, ya que tiene menos de 15 años, entonces no lo podemos diagnosticar así porque es por inmadurez del eje. Algo que le puede beneficiar mucho es las semillas de ciclo y los suplementos. Si empezás a suplementarla de una vez con omega 3, con vitaminas, con vitaminas de complejo B, por ejemplo, y las que mencioné anteriormente, puede ir mejorando poquito a poco ese ciclo y que ya se vaya siendo más constante. El suplemento de magnesio, ¿a qué hora lo recomienda? El suplemento de magnesio yo lo recomiendo por noche, porque como es muy relajante nos va a ayudar a descansar. Esta pregunta, chicas, de que cuál tipo de magnesio, que hay muchos tipos, eso sí depende mucho de cada persona. Entonces, sí, en esta clase que yo les mencioné, que es muy general, no puedo recomendar suplementos específicos porque depende de cada historia. Entonces, por ejemplo, si aquí yo recomiendo un citrato de magnesio para todas, que es uno de mis favoritos, y hay alguna chica que padece de diarrea, pues le voy a aflojar más la panza. Entonces, como para poner un ejemplo. El magnesio depende del objetivo y depende de para qué lo quiera, tiene sus diferentes funciones. Si quieres comenzar con alguno y no padecer de nada, puedes intentar con un magnesio que venga completo, combinado, para ver cómo te va, pero si estás teniendo algún problema, entonces sí es mejor consultar. Seed cycling. Ah, bueno, esa ya la respondí, la del seed cycling se puede hacer todos los días sin ningún problema. Y ya les pasé la recetita. Que si puedo repetir la cantidad de las bolsas. Sí, las bolsas, chicas, generalmente es una bolsa de linaza molida, una bolsa de las de girasol, porque viene generalmente grande,
por lo menos 3 o 4 de las de calabaza, pero porque las que yo he conseguido en el súper son muy pequeñas. Si ustedes tienen algún proveedor de bolsa de calabaza y les da una grande, pues es diferente, pero generalmente son chiquititas, entonces yo le pongo 4 y una bolsa de semillas de ajonjolí. Eso es suficiente. Ok, Katia nos pregunta que ella tuvo cáncer de mama hace 7 años y la menstruación le viene cada 3 a 6 meses, que sí es normal. Desde mi punto de vista, no debería de depender una cosa con la otra, a menos de que tuvieras un tratamiento hormonal para el cáncer. Si es así, pues sí es esperable que suceda. Sin embargo, es mejor valorar tu historia para ver dónde se puede potenciar mejor tu ciclo. Ay, esta pregunta es muy linda, chicas. ¿Qué pasa? Ay, la perdí. Aquí está. ¿Qué sucede cuando no tengo útero porque tengo histerectomía? Esta pregunta me encanta porque el útero, por supuesto, no vas a percibir tu sangrado, pero tenés tus ovarios. Entonces, puedes ser capaz de sentir tus hormonas. Por eso les dije, la salud hormonal se siente. Yo tengo muchas pacientes con histerectomía que son capaces ahora de identificar el ciclo menstrual porque sienten los cambios y ellas me dicen, estoy premenstrual, estoy segura, yo sé que estoy ovulando, entonces sí es importante hacer un registro. Yo lo que te recomiendo es que hagas un registro de ciclo y para iniciar muchas veces lo que se puede hacer es guiarse con la luna llena. La luna llena determinaría tu primer día de menstruación, aunque no tengas menstruación, entonces puedes ir guiando con la luna si quieres ir haciendo como un registro constante a ver si en algún momento hace sincronía con lo que estás sintiendo o simplemente ir anotando todo mes a mes y en conjunto con el profesional poder valorar en qué momento estarías haciendo el proceso ovulatorio. Ok, ya repetí lo del seed cycling. Bueno, yo creo que ya esas son las menopausias. Me pueden acelerar la menopausia. Sería muy bueno cómo cambia todo esto. Ok, chicas, sí, es muy importante que el tema de menopausia es un tema muy amplio. De hecho, vamos a tener una charla directamente para menopausia porque el tema de menopausia es bastante extenso. La charla de hoy está enfocada más que todo en ciclo menstrual y nutrición y suplementos, pero todo lo que estamos haciendo ahora, por supuesto, va a beneficiar a esa transición hacia la menopausia. Sin embargo, cambia mucho la cosa. La suplementación, la nutrición de menopausia cambia y es importante que lo tomemos en cuenta. Eh, no acelera la menopausia, las semillas ni ningún suplemento aceleran la menopausia. Eso es algo más de tu cuerpo y genético también. Chicas, esto lo mencioné ahorita, pero por eso es importante prestar bastante atención. Pero lo que les mencioné, que esta pregunta que me están diciendo que han escuchado que el seed cycling se hace separado, pero que yo lo recomiendo junto, es lo que les mencioné. Desde mi punto de vista, eso es mío personal, no lo dice en ningún libro. Desde mi punto de vista, el seed cycling separado es muy antiguo. Y hoy por hoy sabemos que todas las semillas tienen muchos beneficios y que si las hago mezcladas, igual voy a tener los mismos beneficios. Yo lo he hecho con mis pacientes y lo he hecho conmigo y hemos dado muy buenos resultados. Y es más sencillo, porque si yo lo tengo que separar y entonces no me acuerdo cuál tarro era y entonces puede ser más confuso y no tan práctico. Y a mí lo que me gusta es dar una nutrición que sea práctica para que en el día a día yo la pueda cumplir, básicamente. Entonces, es importante eso, que el seed cycling, como les mencioné anteriormente, es algo que hacían nuestras antepasadas, lo separaban y es algo que ellas hacían, pero es más antiguo y en la actualidad podemos ver los beneficios de todas las semillas en conjunto y por eso yo la practico así y me parece más práctica y más sencilla. Ok, vamos a responder una más, chicas, vamos a ver, hay muchas. Aquí hay una pregunta que me dice que tiene 44 años y desde noviembre no menstrua, que si es posible que se esté acercando la menopausia. Es un tema que hay que valorar tus hormonas en sangre. Entonces sí deberías de hacerte un chequeo de hormonas para valorar si estás cerca de la menopausia o si es que no estás ovulando por alguna otra razón. La porción diaria del seed cycling es una cucharada al día, chicas. Qué lindo, me encanta que haya un hombre, no sabía. Bienvenido, Joseph, qué lindo que te conectaste. Me parece muy importante. Joseph dice que es muy importante saber cómo apoyar a la pareja y me parece maravilloso. De hecho,
Algo que promovemos mucho también es que este tipo de educación debería compartirse también con la pareja, con hombres, con los papás, para entender también a sus hijas, a entender a su pareja, a entender a las mujeres en general y saber cómo funciona. Entonces, qué dicha que estás aquí y me encanta. Las semillas se consiguen en el super, chicas, en el supermercado. Yo las consigo en Walmart. En Walmart o en el super se consiguen todas las semillas. Las migrañas tienen relación cuando uno está menstruando. Vieras que sí puede haber más dolor de cabeza, sobre todo porque es un momento de pérdida. Sin embargo, no debería ser muy marcado. De hecho, sí, cuando empiezan un tema de suplementación y que mejoramos la salud digestiva y mejoramos la inflamación, mejoran mucho las migrañas. Entonces, es algo que se puede trabajar también para que no sea muy molesto. Y los métodos anticonceptivos, esta pregunta, Jessica, definitivamente sí pueden hacer que el sangrado sea poco o más oscuro. Entonces recordemos que los métodos anticonceptivos, al no permitir que ovules, pues la cantidad de endometrio que se engruesa es menos. Entonces hace lo que se llama una atrofia endometrial, hay menos grosor de endometrio, entonces hay menos sangrado o incluso puede haber sangre más oscura. Eso es completamente normal por el método anticonceptivo que estás usando. Realmente no va a cambiar mucho si usas suplemento porque es algo específico del método en sí, pero tampoco te genera un problema. Eso es importante. Entonces sí recomiendo, si están usando anticonceptivos, igualmente suplementarse para beneficiar a otras cosas en el cuerpo. Bueno, esa era la última, respondí todas, sí me dio tiempo, qué dicha. Espero que les haya gustado y espero que hayan aprendido bastante. Estoy a su disposición para cualquier momento que necesiten, para cualquier cosa, cualquier duda.